Biomoléculas, presentado por Jackson Ramírez Durán, UNAD, SEAD y Ibagué. Biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Representan el 99% de la masa de la mayoría de las células. Los elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son: primarias con el 96%, encontramos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Secundarias con el 39%, encontramos el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el hierro. Y oligoelementos con el 0.1%, encontramos el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, el molibdeno, el níquel y el silicio. De estas: 1. Permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. 2. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, para formar compuestos con números variables de carbonos. 3. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples entre carbono y carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. 4. Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales, como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc., con propiedades químicas y físicas diferentes. Estos se pueden clasificar en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas no están formadas por cadenas de carbono o de hidrógeno. Dentro de estas encontramos el agua, las sales minerales y los gases. Estos no pueden ser sintetizados por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida, y en este grupo se pueden tomar como ejemplo el agua y las sales minerales. Las sales minerales se representan en dos grandes grupos: las sales insolubles y las sales solubles. Las sales insolubles son sales minerales que se encuentran en los seres vivos en estado sólido, forman estructuras sólidas como los huesos, los dientes y las conchas. Las sales solubles se encuentran disueltas en el agua y disociadas en iones. Las sales disueltas hidrolizan. Funciones de los iones: regulación de los fenómenos osmóticos. La ósmosis es el fenómeno en el que se permite el paso de un disolvente a través de una membrana semipermeable desde una disolución más diluida a una más concentrada, características por el paso de agua que genera una presión llamada presión osmótica. Regulación del equilibrio ácido-base. Función de estos: función en la parte nerviosa, muscular y sanguínea. Forman parte de moléculas más grandes como la hemoglobina y la clorofila. Se encuentran en frutas y verduras. El agua conforma el 70% de nuestro cuerpo. Una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno, formando químicamente H2O o agua. El agua, mediante la sudoración, es el principal componente para regular la temperatura del organismo. Funciona como termorregulador. De transporte de sustancias, medio y reacciones químicas. Otros inorgánicos son los gases como el oxígeno O2 y el dióxido de carbono CO2. Biomoléculas orgánicas. Están formadas por cadenas de carbono, como los glúcidos o hidratos de carbono, y los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es decir, poseen moléculas de carbono, los cuales son parte de su estructura, se les designa biomoléculas orgánicas, y también difieren con el grupo inorgánico en la característica de que estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico, las cuales son los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Glúcidos o carbohidratos. La palabra carbohidrato, al igual que otras tantas como glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos,
Es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Son biomoléculas y su primera función en los seres vivos es brindar energía para que éste realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. Es el principal combustible y participa de la respiración celular, en la producción de ATP o adenosintrifosfato. Los carbohidratos. La composición de la molécula de los carbohidratos tiene menor proporción de oxígeno, siendo en su mayoría átomos de hidrógeno y carbono. Además, tiene enlaces covalentes, los más fuertes entre dos iones. Este tipo de enlace almacena gran cantidad de energía, la que es liberada cuando la molécula se oxida, otorgándole al cuerpo que la aprovecha para sus funciones. Los carbohidratos se pueden dividir en 4 grandes grupos. Los monosacáridos. Los monosacáridos están formados por una sola molécula, es la forma más simple de los glúcidos y no se puede hidrolizar. Dentro de esto encontramos la glucosa, la galactosa y la lebulosa. Disacáridos. Está formado por 2 monosacáridos y a este grupo pertenecen los carbohidratos que se encuentran comúnmente en el medio natural, como son la sacarosa, el azúcar, la lactosa, el azúcar de leche, la maltosa, que se produce por la fermentación de la cebada, y la fructosa, que está presente en las frutas. Los oligosacáridos se componen de 3 a 9 moléculas de monosacáridos. Y los polisacáridos, que son una estructura compuesta por más de 10 monosacáridos, estos pueden ser o no ramificados y corresponden a sustancias como el almidón y el glucógeno, entre otros. Para poder ser absorbidos y asimilados, los polisacáridos y los disacáridos se convierten en monosacáridos. Si la energía de un carbohidrato no es utilizada por el cuerpo, este va almacenando en forma de grasa hasta que sea requerida, siendo entonces un factor muy importante en cuanto a la nutrición, ocasionando que este necesario grupo de alimentos sea evitado en tratamientos contra la obesidad. Entonces podemos decir que los carbohidratos son las biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que su monómero es el monosacárido, que es el azúcar más pequeña. El tipo de enlace, el glucosílico. La clasificación: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. La función biológica, energética a corto plazo, de reserva estructural. El origen lo encontramos en el animal, la leche y sus derivados, vegetales tales como la legumbre, los cereales, las harinas, las verduras y las frutas. Lípidos. Al igual que los carbohidratos, también están compuestos por carbono e hidrógeno, y algunas veces en menor proporción se encuentran oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Este constituye el almacenamiento secundario de energía para el organismo. Cuando las reservas de carbohidratos se han terminado, de igual forma trabajan en la protección mecánica de estructuras y como aislamiento térmico. Son hidrofóbicos, que quiere decir que son insolubles al agua. La composición de estos consiste en una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, por lo que también es llamado triglicérido. Desde el punto de vista químico, son ésteres de ácidos grasos, formados por reacciones de esterificación, entre estos un alcohol, glicerol. A cada molécula de glicerol están unidas 3 ácidos grasos, de donde deriva la palabra triglicérido. Los ácidos grasos están formados por cadenas de hidrocarbonados de gran longitud, saturados con enlaces sencillos o insaturados con enlaces dobles. Las grasas animales tienden a ser saturados, mientras que la mayoría de los aceites son insaturados. La presencia de ácidos grasos en su composición se dividen en saponificables y isaponificables. Los saponificables poseen ácidos grasos tales como grasa, triglicéridos, las ceras, que son las que fabrican las abejas y son insolubles en el agua, los fosfolípidos y los glucolípidos, y los isaponificables, que son los que no poseen ácidos grasos, tales como los esteroides y los colesterol.
Los lípidos son moléculas insolubles en agua, cuya estructura posee por lo menos una cadena o un anillo de hidrocarburos, es decir, una parte constituida por carbono e hidrógeno, y se clasifican en ácidos grasos, los cuales son utilizados por la célula para sintetizar los lípidos más complejos. Glicerofosfolípidos son componentes de membranas biológicas. Esfingolípidos abundan en membranas de las neuronas. Lípidos esteroides como el colesterol, que es un componente de la membrana celular precursor de ácidos biliares y hormonas. Lípidos prenoles. Se hallan en esencias osmóticas, pigmentos vegetales. Sacarolípidos, que son compatibles con membranas celulares. Y poliséptidos, que están presentes en algunos antibióticos. Los ácidos grasos son las moléculas básicas que componen los lípidos. Entre estas podemos encontrar saturadas, que no poseen dobles enlaces, y insaturadas, que poseen dobles enlaces. Estos ácidos grasos forman los triglicéridos, que están formados por un alcohol conocido como glicerol y 3 ácidos grasos, encargados de formar tejido adiposo, del aislamiento térmico, y tienen función de reserva. El HDL es el buen colesterol y el LDL es el mal colesterol. Entonces, podemos decir que los elementos principales de los lípidos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, que contienen menos cantidad de oxígeno, lo que los hace insolubles al agua. El monómero de estos es ácidos grasos. El tipo de enlace es éster. La clasificación es ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. La función biológica son energética a largo plazo, estructural, aislante y de reserva. Las fuentes son de origen animal como la manteca y de origen vegetal tales como el aceite vegetal, el aceite de palta, el aceite de frutos secos, etc. Seguimos con las proteínas. Las proteínas se encuentran constituidas por hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, formando la unidad monomérica llamada aminoácido. Conjuntos de aminoácidos formando las proteínas. Tienen miles de funciones. La más importante son servir de base para la formación de hormonas, jugos digestivos, proteínas plasmáticas, hemoglobina, etc. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido se encuentra unido a otro mediante un enlace peptídico. En las proteínas se distinguen las siguientes estructuras. Estructura primaria, que es la secuencia específica de aminoácidos. Estructura secundaria, que es el resultado de la exposición en el espacio de la secuencia de aminoácidos y que puede ser alfa hélice y beta hoja plegada. Terciarias, se refiere a la formación tridimensional de una cadena polipeptídica, la cual adquiere al plegarse sobre sí misma. Y cuaternarias, es el arreglo espacial que consiguen dos o más cadenas polipeptídicas individuales al reunirse en un solo complejo proteínico. Las funciones de las proteínas pueden ser enzimáticas, que son biocatalizadores de las reacciones químicas, como la hexocinasa, el ácido ribonucleico, la polimerasa, el adenosintrifosfato y la sintasa. Estructurales, que forman parte de las membranas celulares, componen el citoesqueleto y actúan como receptores de colágeno, tubulina y elastina. De almacenamiento, como la albumina y la caseína. De transporte, transportadores de gases respiratorios como la hemoglobina, de lípidos en sangre como las lipoproteínas y la albúmina. Contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Comunicación. Algunas de ellas son de carácter hormonal, como la insulina, que son receptores hormonales. Inmunológica. Forman inmunoglobulinas, que son anticuerpos, complementos y fibrinógenos. Entonces podemos decir que las proteínas están conformadas por sus elementos principales, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre. Que la unidad básica de construcción de las proteínas son los aminoácidos. El tipo de enlace es peptídico. Los niveles de organización son estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
y la fuente son las carnes rojas, carnes blancas, huevos, legumbres, granos, etc. Los ácidos nucleicos, dentro de estos encontramos el ADN y el ARN. La estructura del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas y complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido de ADN está formado por una base nitrogenada, una molécula desoxirribosa y un grupo fosfato. A. La base nitrogenada es una molécula con uno o dos anillos en su estructura en el ADN. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. B. La desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos, cuyo carbono 1' está unido a un nitrógeno de la base nitrogenada. C. El grupo fosfato está unido al carbono 5 de la desoxirribosa. El ADN de las bases nitrogenadas forma pares complementarios unidos por pares de hidrógeno. La adenina y la timina se unen mediante dos fuentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se enlazan por medio de 3 puentes de hidrógeno. El ARN, por su parte, es una cadena de nucleótidos y cada una de ellas está formada por una base nitrogenada, una molécula de ribosa y un grupo fosfato. A. La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo. Como se puede ver, a diferencia del ADN, el ARN no contiene timina sino uracilo. B. Ribosa. El carbono 2' de la ribosa posee un enlace con oxígeno a diferencia de la desoxirribosa del ADN que no lo tiene. C. El grupo fosfato del ARN está unido al carbono 5' de la ribosa. Al realizarse la transcripción de datos de ADN a ARN, las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno. La adenina y el uracilo se unen mediante dos puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se enlazan a través de dos puentes de hidrógeno. Hay tres tipos principales de ADN. A. ARN mensajero. Es una cadena lineal. Lleva el mensaje de información genética desde el ADN hasta los sitios de síntesis de proteínas en las células de los ribosomas. B. ARN transferencia. Se denomina así porque transfiere un aminoácido específico del citoplasma a la cadena polipeptídica que está siendo sintetizada. C. AN ribosomal. Son moléculas asociadas con proteínas y forman complejos denominados ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas. Entonces podemos decir, los elementos principales de los nucleótidos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Las unidades básicas de construcción de los monómeros son nucleótidos. Tipo de enlace son fosfodiéster dentro de una hebra, puentes de hidrógeno entre hebras. Función biológica: almacenar y transmitir la información genética. Ejemplos: ADN y ARN. Gracias.